Vamos al aire, Lina. Muy buenos días a todos. Ricardo, tú me confirmas entonces si ya todos nos están escuchando en este momento, a las personas que tenemos conectadas. Sí, claro que sí, ya estamos al aire. Perfecto. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla en materia de bienestar animal, a la que hemos denominado Bienestar Animal versus Proteccionismo. Esta charla la quisimos hacer desde FENAVI a manera introductoria al curso 2021 que tendremos en materia de bienestar animal y por el cual esperamos poder empezar a generar un poco o ampliar un poco el conocimiento frente al tema de bienestar animal aplicado en avicultura y del que esperamos que ustedes nos... Posteriormente a esta charla nosotros estaremos enviando más información con relación al curso, con relación a la metodología, al proceso de inscripción, a la plataforma por la que lo realizaremos, pero el día de hoy queremos dar un abrebocas, dar un inicio con esta charla que nos permita tener un poco más de conocimiento y que aclaremos algunos conceptos en materia de bienestar animal. El día de hoy nos acompaña el doctor Genaro Miranda de la Lama, quien nos ha venido acompañando como consultor internacional en esta temática desde hace ya un par de años. El doctor Genaro Miranda es médico veterinario. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Zaragoza y tiene un amplio conocimiento en materia no solo de bienestar animal aplicado en avicultura, sino también en otras especies, y quien, pues, dada su experiencia internacional, pues también nos puede aportar grandes cosas relacionadas con todo lo que se conoce y se viene abordando en bienestar animal a nivel internacional. Voy a dar la palabra entonces al doctor Genaro Miranda. La intención es que ustedes, por favor, nos puedan dejar sus preguntas en el panel que ustedes encuentran en sus pantallas. Si tienen alguna pregunta, la realizaremos al final de la intervención del doctor Miranda. Doctor Genaro, bienvenido y lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctora Lina. Ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Muy bien. Pues yo les mando un saludo fraternal desde Zaragoza, España. Vamos a hacer el día de hoy está basada en entender los grandes conceptos de bienestar animal versus los de protección animal y ir aterrizando algunas definiciones biológicas y algunos conceptos importantes, pues a la hora de ir construyendo el discurso sobre el bienestar animal desde el punto de vista científico, ¿no? Desde el punto de vista que se enseña en las universidades, en las facultades de veterinaria actualmente, y en función de eso hacerlo o integrarlo a un marco lógico, conceptual, pues con un sustento científico, más allá de las percepciones o de las interpretaciones que se pueden llegar a hacer en un momento dado. Y bueno, pues con las que estamos bastante familiarizados, porque bueno, a la industria ganadera en general y a la avícola en particular, se le suele acusar con una serie de descriptores que a veces poco o que mayormente poco tienen que ver con el gran esfuerzo que se realiza, y también en algunos casos hay algunas cosas que se han vuelto una preocupación que es totalmente pertinente por parte de los consumidores y los ciudadanos, que a la postre no están tan bien informados, pues porque no son especialistas, ¿no? Entonces, y tampoco tendrían que serlo, básicamente ellos toman información de diferentes fuentes y van construyendo un discurso a lo largo del tiempo. Muy bien, pues bueno, cuando hablamos de bienestar animal, ¿en qué pensamos? Yo quisiera que reflexionáramos profundamente en esto, porque básicamente cuando yo les digo la palabra bienestar animal, seguramente cada uno de ustedes tendrá una visión mental muy diferente, y cuando ven aquí a Joaquín Phoenix con una gallina en la cara, pues me dirán mil cosas más, ¿no? Pero básicamente reflexionamos en los animales y las personas
en la forma en que los producimos, en los sistemas en los que los alojamos, en las prácticas de manejo que hacemos cotidianamente como parte de nuestros esquemas de prevención y aseguramiento de la producción avícola, en las regulaciones, leyes o decretos que nos gobiernan como industria, en las campañas mediáticas, estas que conocemos cada vez que vamos, que cada cierto tiempo son recurrentes y que nos erizan el cuero, ¿no? O en nuestros hábitos de consumo que han hecho de alguna forma muchísimos cambios en la apariencia, forma de producción y comercialización de los animales, o una visión integrativa. Pues básicamente, cuando nosotros hablamos de bienestar animal, vamos a tener dos dimensiones, ¿no? Que están muy relacionadas entre sí, pero que no son iguales y que no deberían de tratarse como sinónimos, ¿vale? Sino que yo puedo pensar que tendrían que ser complementarias. La primera es basada en que los animales, como entes biológicos, como sistemas o interacciones entre gran cantidades de subsistemas que hacen posible que un individuo viva, conviva, coexista, se adapte, tanto durante su desarrollo como evolutivamente, en diferentes generaciones, ese concepto biológico está reservado para el bienestar animal. ¿Y qué les reconoce el bienestar animal? Bueno, pues las capacidades y límites para vivir y coexistir entre ellos y en ambientes naturales y artificiales recientemente, ¿no? Pues recientemente los últimos 300 años quizás, ya como más intensivo. Y esas capacidades y límites de un individuo que vive en un grupo de individuos se refieren al bienestar animal. Y esto habría que tenerlo muy claro. El bienestar animal es un concepto que emana de la biología, de la ecología del comportamiento, que ha sido adoptada por las ciencias veterinarias o técnicas alrededor del mundo desde hace al menos 30 años y que no habla de cosas buenas o cosas malas. Habla simple y llanamente de las capacidades y límites que se refieren a la capacidad de adaptación de un individuo a un entorno productivo. ¿Vale? El siguiente nivel son la forma en que las personas viven y coexisten con los animales desde tiempos inmemoriales, por lo menos domésticamente desde el Neolítico para acá, y eso tiene que ver con, con la vinculación de los animales a las sociedades y culturas humanas, y siempre vamos a encontrarnos que hay una evolución en estándares sociales y culturales y jurídicos que normalmente están gobernados por la ética y la moral de la época, de la sociedad y de los preceptos sociopolíticos que se tengan en ese momento. ¿Sí? Entonces, si hace 30 años la pertinencia de proteger a los animales era solamente desde la salud animal, pues existía una serie de mecanismos que lo gobernaban, ¿vale? Esas relaciones y las normas sociales y jurídicas que las protegen se refieren a la protección animal. Entonces, si se han dado cuenta, yo no estoy hablando de animalismo, no estoy hablando de bienestarismo, yo estoy hablando de bienestar animal como una definición científica que no es una tendencia, que no es que está de moda, sino que son evidencias científicas que se han ido acumulando justamente en este momento en que más hemos industrializado los animales y en los que es más fácil reconocer umbrales de pérdida de bienestar animal, y en este momento existen. Cuando me dicen, bueno, ¿y en el pasado no existían? Pues probablemente sí, pero esa preocupación no había ni siquiera, o había muy pocas evidencias científicas, o las evidencias científicas venían de otras áreas coadyuvantes de la veterinaria, la nutrición, la reproducción, pero eran fronteras de conocimiento. Hace 30 años esas fronteras se borraron y han ido, primero se llamaba etología aplicada, y ahora la conocemos en todas las universidades como bienestar animal. Básicamente como una ciencia zootécnica, bueno, una ciencia de la biología que se ha adaptado a la zootecnia y a la veterinaria. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las dificultades para entender el bienestar animal? Pues primero pensar que es una moda, una tendencia,
que es algo pasajero que viene y se va. Ya sabemos que no, pues porque es un modelo científico, está sustentado en un montón de evidencias. Yo les invito, bueno, en algún momento, con los entrenamientos que se darán el próximo año, habrá un montón de información que fluirá, pues por lo menos en unas 25 revistas indexadas alrededor del mundo que son altamente especializadas en bienestar, producción animal y salud animal, ¿no? Y entonces ahí verán que no es una moda. Lo que pasa es que ocurre que hay más información que antes. Y esa información que antes ha justificado un montón de problemas que antes solamente se circunscribían a cuestiones de salud o productividad. La otra es asumir un concepto incompleto o erróneo de bienestar, que lo vamos a ver más adelante. Tener una percepción sesgada de la capacidad de sentir y sufrir a los animales, ese es el otro lado de la lista, ¿no? No integrar el tema en un contexto de un sistema de producción, es decir, pensar en los animales, estar obsesionados por medir cosas en los animales y a veces no entender el agroecosistema y las condiciones preexistentes en muchos países del mundo que en ese momento y en esa justa dimensión no son transpolables a algunos resultados basados en el efecto de un agroecosistema, aunque las reglas de la biología generales, un problema de bienestar animal pues se puede tipificar en cualquier parte del mundo, pero pues su grado de exacerbación pues, se basará exclusivamente en el ecosistema o el sistema, la forma en que lo producimos. Y luego hay una falta de una figura ético-legal para los animales. Ni son cosas ni son personas, aunque últimamente, hace un par de años, por lo menos en Colombia, les hemos reconocido la sintiencia. Y la sintiencia es importante porque lo que reconoce es que son seres capaces de tener umbrales positivos y negativos que son propios de estados mentales. Y ahorita lo vamos a platicar mejor. Bueno, entonces, a todo esto, ¿qué es la protección animal? La protección animal hace referencia a la responsabilidad ética de nuestra especie hacia los animales y al catálogo de obligaciones que tenemos con ellos, ¿sí? Entonces, la protección animal, donde se puede alojar alguna tendencia del animalismo, en general no está mal. Lo que pasa es que está basada en disposiciones sobre lo que nosotros les damos a los animales. Y esta protección animal reúne preocupaciones bioéticas, culturales, no es un sinónimo de bienestar animal y muchas confusiones se derivan de su uso como sinónimo. También pueden estar explícitas en normas o pueden ser asumidas como reglas sociales no escritas. Es decir, la protección animal puede ser una actitud, la protección animal puede ser parte de una política pública o institucional de algún gremio o de algún grupo del sector privado. La protección animal puede ser parte de la política de acción de una ONG e incluso la protección animal puede ser parte del pensamiento crítico y alternativo de algunos segmentos de la sociedad. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en ese ámbito, si nosotros agarramos una ley y dice Ley General de Bienestar Animal o Regulación o Decreto de Bienestar Animal, lo que estamos tomando en nuestras manos es un instrumento de protección animal que puede estar basado en conceptos reales de bienestar animal o en conceptos un poco alejados del bienestar animal. Y eso ocurrió en muchísimas leyes alrededor del mundo de hace unos 20 años para acá, en las cuales se cubría o se entendía o se protegía a los animales desde un punto de vista meramente apreciativo, más allá de estar basado en evidencias científicas. Ahora, la tendencia mundial es que cada vez o con mayor frecuencia las regulaciones legales de protección animal, los instrumentos, estén basados en conceptos biológicos de bienestar animal. ¿Qué sucede con algunas ONGs o algunos grupos de protección de los animales? Pues básicamente que sus campañas están basadas o alimentadas en la protección animal como una idea antropocentrista, ¿no? Y muchas o muy pocas de ellas están razonadas enteramente en evidencias científicas o muchas de ellas están basadas en ideas científicas sacadas de contexto o en algunos casos exacerbadas o manipuladas de una forma en que la gente tenga una percepción diferente a lo que normalmente ocurre. Y esto, bueno, tiene un montón de acepciones que podemos hablar más adelante. Entonces, la sociedad civil, hay que entenderlo, tiene derecho
a generar y a participar en algunas de estas acciones, sí. Puede ser promoviente de una ley, puede ser promoviente de un decreto, puede ser parte de una ONG, y en este momento, pues la protección animal, básicamente, ese es el estado del arte. ¿Cuáles son los instrumentos de la protección animal? Pues básicamente hay algunos del orden público que tienen que ver con disposiciones jurídicas, directivas, tratados internacionales que hemos firmado, ¿no? Por ejemplo, Colombia participa activamente en la OIE y está obligada, o en su caso, a implementar o a introducir cambios que estén a favor de los animales. Desde un instrumento de la protección animal que está embebido, en el caso de la OIE, con información científica fidedigna, ¿sí? En otro caso, bueno, en leyes y decretos, acuerdos y reglamentos, y resoluciones y circulares. Por otro lado, hay instrumentos políticos, ¿no? Pueden ser programas educativos, políticas públicas, me refiero, programas de control y vigilancia, campañas diversas de control poblacional y contra el abandono de animales domésticos y tal. Ustedes saben que en la ciudad de Bogotá hay un Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que es justamente, si se dan cuenta, la forma en que está planteado el nombre del Instituto Distrital, lo que nos expresa es que quien diseñó ese programa sabía que no podía usar uno excluyendo al otro y los integró. Y esto lo vamos a ver no solamente en Bogotá, sino en otras muchas ciudades, no solamente de Colombia, sino de América Latina, donde hay un creciente interés por tener estos instrumentos. Incluso muchos lugares donde había regulación de antirrábicos para los perros, pasaron a llamarse directamente centros de protección animal, con lo cual, bueno, pues sí, tuvo que haber habido una transición donde se reconoce el bienestar de los animales y la necesidad de protegerlos. Yo quería mostrarles esta red y otros instrumentos de protección animal, que son las del orden ciudadano, que puede ser organizado o no. El ciudadano no organizado, pues básicamente es el que expone cosas en redes sociales. Hay pequeñas bolas de nieve que se vuelven muy citadas o muy comentadas y que en algunos casos tienen impactos sobre alguna industria, sobre algún usuario o sobre alguna persona que ha cometido algo contra los animales. Y esas bolas de nieve normalmente tendían a ser espontáneas, pero cada vez son más dirigidas o cobijadas por algunos intereses, los que fuesen, ¿no? Luego están las ONGs que han tenido un papel destacable en la concientización al público sobre algunos límites de los animales, muchos límites de los animales sobre el bienestar animal. Algunas ONGs han hecho trabajos bastante interesantes que tienen que ver incluso con sistemas de mejoramiento en el bienestar, en el transporte. Otras pues tienen papeles interesantes en la conservación de algunos animales, incluso de razas autóctonas, y otros más, pues bueno, cumplen con alguna posición de presión social sobre el tema, ¿no? Que básicamente pues está haciendo que en algunos países existan cambios y transiciones entre jaula-piso o, por ejemplo, como en el caso de Alemania, la transición ya no solamente en piso, sino pasar de piso a sistemas de pastoreo y con certificación ecológica. Con lo cual, pues, básicamente, una vez que se alcanza un estatus, normalmente se presiona para que se pase al siguiente. En algunos lugares, en otros lugares no sucede así, pero en general, las ONGs han tenido un papel destacado. Y básicamente, yo no usaría la palabra maltrato para definir la parte contraria del bienestar animal, porque el maltrato constituye, de acuerdo al Código Penal vigente, un acto que puede ser constitutivo de un delito o de una falta administrativa, de acuerdo al código, pero no es el antónimo de bienestar. Bueno, y a todo esto, ustedes dirán, bueno, ¿y el doctor por qué nos cuenta todo esto? Bueno, pues básicamente porque las cosas han cambiado. El paradigma del siglo XX de una sociedad que era utilitarista, ¿no? Donde los animales eran pues objetos en los cuales nosotros podíamos tenerlos, criarlos, poseerlos, comerciarlos y tal. No piensen en una gallina ahorita, piensen en el perro de la casa o el gato de la casa.
y pues básicamente con el tiempo se han ido amoldando, y la idea era era una relación asimétrica. Los animales son propiedades, ¿no? Se los regalábamos a los niños en Navidad, un cuyo, un perro, no sé, lo que sea. En este siglo y a finales del pasado, esta situación se fue cuestionando desde los años 60, y hay un libro muy famoso de Ruth Harrison que se llamaba Animal Machines, que lo que decía es que después de la Segunda Guerra Mundial había habido una gran demanda de proteínas de origen animal, que la mitad del mundo, el medio rural, no estaba preparado para poder compensar esa falta de proteínas, que era urgente y que aparte se vendía como crédito en muchos países que se estaban reconstruyendo de la guerra. El ejemplo es Europa, que tenía créditos norteamericanos para poder crecer, y muchos de ellos estaban por el famoso programa de USAID, y entonces se necesitaba proteína. Y entonces empieza la diáspora de intensificación, que en las aves fue, y en los cerdos, muy, muy importante, y se transformó el paisaje rural de estas gallinas pristinas pastoreando tal, y de consumo autofamiliar, a las grandes granjas que conocemos ahora. Y en el momento de eso, pues es obvio que el cambio paradigmático, porque los que viven en avicultura sabrán, pues que por lo menos la avicultura moderna tiene entre 60 y 80 años, como la conocemos más o menos ahorita. Entonces, habrá matices, por supuesto, no quiero sonar totalitario, pero estamos ubicándonos espacialmente en estos cambios. Y bueno, empiezan las preocupaciones de el bienestar de los animales, empieza a modificar las dietas de algunas personas, empiezan a haber cambios estructurales en la sociedad, y esto en todo el mundo ha modificado la industria agroalimentaria. Todos los sectores agroalimentarios del mundo siempre han reiterado ante estos embates su posición importante en dotarle o en contribuir de forma decisiva a la alimentación o al ofrecimiento de proteínas de origen animal de bajo costo a una mayor cantidad de población, y con ello promover su adecuada nutrición. Eso yo creo que no debería quedar en duda, y eso es un acto pues de realidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahora hay muchas industrias en el mundo, no solamente las europeas, que están demostrando que es posible hacer ciertos cambios para mejorar las condiciones de cría de los animales. Y básicamente porque son seres sintientes. Es decir, los animales no son ni tabiques ni bolas de piedra, son seres vivos que tienen un sistema nervioso desarrollado. En algunos casos tienen algunas sensaciones homólogas a los primates desnudos que somos nosotros, y en otros casos no existen esas conexiones automáticas entre humanos y animales, pero evidencian que hay un constructo cerebral. Bueno, entonces este cambio de paradigma, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ciudadanos preocupados, dispuestos a modificar ciertas conductas que interfieren con los animales. Estas primeras conductas en los pasados 20 años tienen que ver mucho con las críticas a los zoológicos, desapariciones de zoológicos completos. Quien conozca Buenos Aires sabrá que uno de los zoológicos más antiguos de América Latina, que era justamente el de Buenos Aires, desaparece porque un juez le reconoce a un orangután digamos, le reconoce ciertas habilidades, perdón, le reconoce o le homologa a un niño a las capacidades cognitivas de un niño de 4 o 5 años, aparte este recurso había sido promovido por un grupo animalista, y pide su liberación. Obviamente la liberación no se da como tal, sino que se le lleva a un lugar de recuperación donde tiene mucha más densidad que en un zoológico, ya no se le expone a ser visitada, y el zoológico de Buenos Aires desaparece. Ahora es un parque ecológico, y el camino similar ocurre para el de Santiago de Chile, y empieza a ver esto. Por otro lado, la eliminación o desaparición de los animales con circos, que en México fue un acto terrorífico, porque lo que hizo la ley fue tan dura que hizo que se abandonaran los animales. Si ustedes se acuerdan, hace 20 años comprar una mascota era muy común, ahora es cada vez menos común, y se habla de adopciones, obviamente con cambios en la forma de comercialización, y la renuncia al consumo de carnes rojas, que cada vez tiene más adeptos, aunque no creemos que a largo plazo sea un factor decisivo
para dejar de criar animales. O sea, la carne como tal es un objeto es un alimento que tiene que ver con un tema ceremonial muy, muy antiguo con todas las sociedades antiguas y que ha prevalecido hasta nuestros días. Es un acto también de poder, es un acto de cierto prestigio social, etcétera, etcétera. Y los consumidores pues tienen una criba ética, hay cosas que comen y cosas que no comen. En Europa es muy claro, por ejemplo, el no comer paté de foie, que se ha vuelto, salvo en Francia, un producto que ha tenido una disminución notable en los anaqueles de muchos países de Europa que tenían cierto hábito de consumo de este producto, ¿no? Por considerarlo de una industria de avícola cruel con los patos. Y bueno, la industria presionada tiende a cambiar procesos, auditorías, certificaciones, etc. Por otro lado, existe, y ahora en Europa se está viendo esto, pero también en Norteamérica y en Australia, la revalorización de la actividad ganadera con miras a sostenibilidad, animales como seres sintientes, importancia de la vida cultural, del medio rural como mosaico de la cultura, costumbre, preservación de recursos animales valiosos, de pasados culinarios y de muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Y bueno, si lo vemos en Colombia, pues ustedes se darán cuenta que esos patrimonios siguen siendo vigentes. Pues, por ejemplo, en Colombia tenemos mucho la idea de la carne otra me surgió un poco, del llano, ¿no? La imagen está del llano, espectacular. Pues el llano como tal no tendría que venir la carne de un animal intensivo, sino que tendrían que ser estos animales para poder comer mamona, que es un acto cultural, cocinado con maderas. Bueno, pues eso va a tener valor, o está teniendo un valor creciente en muchas partes del mundo y nos está llegando poco a poco a nuestros territorios. Entonces, existe este cambio de paradigma porque cuando nosotros vamos a un anaquel vemos una caja de huevos, podemos ver pollos con ciertos distintivos que nos hacen pensar que son de calidad o que vienen de un proceso de cebo muy responsable. En este caso, en la foto de abajo les muestro los famosos pollos camperos que se venden para Navidades y que son de corral. Muchas familias en España no comen pavo, aquí no hay una tradición de pavo, pero se come esto o cordero. Y el pavo de corral, y las aves de corral son un recurso bastante importante para las personas para compartir en Navidades. Pero inmediatamente saltan estas imágenes en la cabeza del consumidor, pues porque son difundidas en muchas redes, sobre los procesos de sacrificio, que si los explicáramos bien no tendrían que ser un tabú, lo siguen siendo incluso para los estudiantes de veterinaria en muchas partes del mundo, y los límites biológicos de los animales. Los animales tienen límites biológicos y no necesariamente se manifiestan con la muerte de los mismos. Bueno, pues el consumo responsable ha llegado, y ha llegado de una forma tan potente que incluso los gremios en Europa se han protegido a sí mismos y bueno, en el caso de España, los sectores interprofesionales, que básicamente es un equivalente a lo que sería FENAVI o otras asociaciones de diferentes especies ganaderas en Colombia, tienen unos certificados de bienestar animal que han generado ellos mismos a través de una construcción con científicos y consultores que incorporan este tipo de mecanismos. Actualmente nosotros estamos trabajando junto con Morris Villarroel, incluso en hacer un protocolo de bienestar animal para la lana de alpacas orgánica. Entonces, esto ha revolucionado todos los mercados. Esto me refiero para Perú. Cuando en Perú hace 5 años esto ni siquiera era una opción, ya lo es incluso para los peruanos porque tienen problemas de admisibilidad en el caso de ellos que exportan. Entonces, el bienestar animal, la inocuidad y la trazabilidad de los productos pues son los 3 ejes bajo los cuales la industria agroalimentaria tendrá que crecer, no por moda, sino por necesidad. Bueno, y los consumidores a todo esto, ¿qué ven? Porque nosotros como profesionales, yo mismo tenía esa percepción, puros consumidores ven precio, ¿no? Y el precio es lo que determina. Pero muchas veces, pues nosotros mismos cuando hacemos un consumo, dejamos de ser veterinarios, somos ciudadanos y hacemos un acto de compra. Y un acto de compra es basado básicamente en una serie de atributos. Los atributos que se han estudiado, ese es un estudio de una compañera aquí de la universidad, Resconi, Virginia. Es interesante, hicieron un análisis de artículos científicos basados en consumidores de todo el mundo
los clasificaron de acuerdo a los atributos que buscaban los consumidores para hacer compras de estos artículos de investigación y sacaron una serie de atributos, unos basados en la búsqueda. La gente busca por precio, busca certificaciones, busca tamaños, busca color, busca apariencia, lugar de compra, tipo de empacado, etc. Luego hay otros basados en la experiencia, es decir, compré yo una caja de huevo de cierta marca o de cierta tienda y el sabor era muy rico, la frescura o el tiempo que me duró en casa, la terneza en el caso de la carne, la conveniencia y la jugosidad también en el caso de la carne, ¿no? Y en el caso de atributos basados en las creencias, origen, bienestar animal, sistema de producción, tipo de alimentación, salud, seguridad en términos de su consumo, problemas ambientales, trazabilidad, raza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos en el consumidor, pues ustedes tengan clarísimo que aunque ustedes no tengan contacto directo con el consumidor tiene tres grandes cosas en la cabeza. Y esto debería estar como una constante en la gente que nos diseña el marketing. Y el marketing es basado en qué busca la gente, en qué está basado por su experiencia y qué cree o qué aspira a creer para hacer ese acto de compra. Nosotros hicimos un estudio en México hace unos años sobre este tema. Encontramos que la disponibilidad de pago en consumidores mexicanos de clase, que van a hipermercados a comprar alimentos, el 68% exhibía disponibilidad de pago por estos productos que tuvieran una marca o una certificación que dijera que estaban criados bajo condiciones que garantizaran el bienestar animal. No estamos hablando de que dijeran libres de jaula, simplemente que dijeran cosas tendientes a la responsabilidad de la empresa con respecto al bienestar de los animales. Vemos que la disponibilidad de compra era importante, sin embargo, muchos de ellos no estaban dispuestos a pagar más del 10% por ello, ¿no? Y se concentra abajo del 10% sobre el precio del producto los límites que están dispuestos a pagar. Eso seguramente va a ir cambiando con el tiempo, pero estos son datos del 2017. En Colombia, bueno, hicimos una encuesta que está por publicarse. Básicamente en Latinoamérica, la disposición a pagar en Argentina es digamos, en Colombia es mucho mayor. Esta es una encuesta que se hizo por internet. Estamos con consumidores frecuentes de proteína de origen animal. La otra encuesta mexicana se hizo a pie de supermercado, entonces tomemos un poco de distancia, pero básicamente este tipo de encuestas pues ya están muy estandarizadas en la ciencia habitual, ¿no? Básicamente en Argentina, que es un país que tiene industria ganadera importante, estos datos son un poquito menores de disponibilidad, pero básicamente, por ejemplo, Chile tiene una tendencia altísima, ¿no? Junto con Ecuador, Perú y Colombia, y eso es básicamente porque las clases medias de nuestros países y las clases altas pues están altamente influidas por el acceso a la gran cantidad de información exterior y que la aplican a su realidad. La intención de pago sobre precio, bueno, pues más o menos para el caso colombiano, solamente el 19 dice que estaría dispuesto a pagar más del 10% de la muestra, y el 22, pues, el 4 o 5% del sobreprecio aplicó el 29% de la muestra, son 3.500 ciudadanos de estos 6 países. Bueno, ya todo esto, ya que los tengo ahí, como dicen, mira, ahí este man, pero bueno, ¿qué me está contando? Pues vamos a la siguiente parte. ¿Qué es el bienestar animal? Pues el bienestar animal es un concepto de la ecología del comportamiento que básicamente lo que dice es que se refiere a la capacidad de un individuo para adaptarse al entorno productivo. Y esta capacidad de adaptación al entorno productivo está basada en tres cosas importantes, en una triada, que es funcionamiento biológico, que en eso somos expertos los veterinarios y los zootecnistas, porque somos expertos en sistemas y subsistemas y sus interacciones del metabolismo, la homeostasis en animales, ¿no? Ese es el título debería llamarse así, ¿no? Estoy exagerando. Y por otro lado tenemos las necesidades conductuales, que son las motivaciones más profundas basadas en
en lo innato y en lo adquirido de un animal para coexistir en un medio ambiente, en un ambiente productivo. Y finalmente los estados mentales, que son la capacidad o el grado de capacidad o el umbral de capacidad que tiene un individuo para interactuar con el medio que lo rodea. ¿Qué es el funcionamiento biológico? Pues bueno, nosotros los veterinarios asumimos que una buena salud es igual a bienestar animal. Y uno de los problemas más graves que se tienen en las industrias para poder hacer cambios sustanciales de bienestar animal, por ejemplo, modificar algunos manejos, modificar algunos vicios que se han vuelto parte del quehacer de la industria, pero que normalmente pues, son vicios de manejo, por ejemplo, maltrato a los animales cuando se les va a cargar en las jaulas de transporte o algunas actitudes de este tipo. Nosotros pues, nos basamos en la idea de que los animales están vivos y eso quiere decir que están sanos, y si están sanos, están bien, y si están bien, eso es bienestar. Y eso es 1/3 del bienestar animal, siendo muy, muy rigurosos y objetivos. Entonces, ¿cuáles son nuestros indicadores para este tercio? Pues hablamos de la mortalidad, cuántos animales se nos mueren. Nosotros en la industria avícola tenemos un porcentaje de aceptabilidad de mortalidad. Sabemos cuando, y este porcentaje no es un porcentaje ético ni moral, es un porcentaje basado en el punto de equilibrio de nuestras ganancias económicas, ¿no? Y eso es cuando una mortalidad sobrepasa la capacidad para poder recuperar la inversión. Algún economista me corregirá, pero más o menos por ahí es, ¿no? Y la morbilidad, pues bueno, cuántos animales se nos enferman, la sobrevivencia a esas enfermedades y digamos, la madre de todos nuestros indicadores es el crecimiento y la ganancia de peso, que es claro que es parte de un correcto funcionamiento biológico. Sin embargo, la falta de crecimiento y ganancia de peso también se le puede achacar un mal funcionamiento biológico, ¿no? A una enfermedad, pero también se le puede achacar o se le puede vincular con un problema emocional en los animales. Es decir, un estresor que tiene contacto permanente con ellos, que no es un vector o un vínculo de enfermedad como tal, pero que no le permite al animal adaptarse y eso causa problemas de adaptación que vulneran la ganancia de peso y el crecimiento. Entonces, digamos que vamos viendo o ubicando hacia dónde van esta triada, ¿no? La primera triada, acuérdense muy bien, funcionamiento biológico. La segunda son las necesidades conductuales. Los animales tienen una gran cantidad de preferencias y esas preferencias están basadas en la cantidad o la calidad de un recurso al que ellos quieren acceder. Y eso se llama en economía demanda elástica, pero en etología también se llama demanda elástica. Hay algunos individuos, habrá cosas que no quieran o que son muy costosas de tener y que prefieren no usarlas. Y hay otras que son inelásticas. El animal tiene que beber agua, el animal tiene que comer, el animal tiene que moverse, el animal tiene que interactuar con otra gallina e incluso tendría que perchar, bañarse en la arena y tener nidación. El tema es, en la producción animal actual, ¿cuántos animales tienen estas posibilidades? Y es las necesidades conductuales, esta triada, que tal vez no de la misma forma, pero es lo que dicen las ONGs, que vulnera el bienestar animal. Entonces, démonos cuenta, nosotros trabajamos por el primer tercio, estamos dedicados en vida y en obra a nuestra profesión y los esfuerzos de la empresa por el primer tercio del bienestar animal. Este segundo tercio, en algunas granjas lo tendremos perfectamente resuelto, en otras no tanto, ¿vale? Pero con este tercio es con el que nos juzgan. Entonces, es un punto muy importante y bueno, más que la tendencia, lo que viene es mejorar este aspecto del tercio del bienestar animal y eso está afectando a todas las industrias del mundo. La otra triada, el último elemento de la triada son los estados mentales. Los estados mentales están ya entendidos en las aves perfectamente y están basados en nosotros podemos saber que un animal tiene un estado mental o una conciencia plena de sí mismo,
Primero, porque tiene diferentes velocidades de aprendizaje. Es decir, un ser vivo es inteligente si tiene diferentes formas de aprender. En algún caso aprenderá por imitación, es decir, viendo a otro individuo picar a otro individuo, aprende el comportamiento de canibalismo, probablemente, aunque esas motivaciones estén arraigadas también en otros elementos, pero básicamente puedo, por imitación, también puedo aprender por exploración. Una vez que yo pico y saco un gusano y veo que me lo puedo comer, lo vuelvo a repetir y vuelvo a pasar, lo vuelvo a atar y lo voy perfeccionando. Eso quiere decir que hay evidencias de un estado mental profundo que permite comparar el principio con el final y modificarlo para mejorar el resultado. Aquí les puse una foto, bueno, un dibujo de una gallina, es un estudio muy interesante de unas gallinas que tenían una relación entre poner más huevos y ser más o menos inteligentes. Y entonces a estas gallinas las sometían a unos laberintos a nivel experimental y se dieron cuenta que las gallinas que ponían más huevos tendían a tener mayor inteligencia. Y esta inteligencia la podían aplicar pues, para consumir más alimento, para tener mejores lugares de descanso, para beber más agua, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa de la inteligencia es la evidencia de que ver en otro animal sus comportamientos y programar nuestros comportamientos en función de ellos. Con lo cual yo puedo reconocer si una gallina me va a atacar, bueno, si yo fui una gallina, por supuesto, me va a atacar una gallina a mí, y si yo puedo responder. En ese momento hay evidencia de inteligencia. Recordar algunas de sus acciones y sus consecuencias, y esto es muy raro, ¿no? Muy raro. Una gallina que se pelea, la gallina A que se pelea con la gallina B, y la gallina B pierde, todas las veces que intenta ganarle A, pierde, pues hay una dominancia establecida. Y esa dominancia no se olvida, se recuerda, y se recuerda porque son capaces de recordar caras de otras gallinas. Y esto está perfectamente demostrado en otros animales, en mamíferos, por supuesto, y en las aves, ¿no? Pueden evaluar un riesgo perfectamente, saber entre hacer una cosa y la otra y lo que puede provenir de ello. Es por ello que el miedo a los humanos también es una parte de evaluación del riesgo. Y es por ello que cuando vamos a una granja donde se nos acercan las gallinas, bueno, pues es que el riesgo evaluado es menor. De hecho, probablemente pues, sus caseteros tengan muy buen rollo con las gallinas que cuidan, y la interacción con ellas está basada en que el casetero no supone un riesgo para el manejo, ¿no? O para la vida de la gallina. Experimentar sentimientos, incluidos la frustración, sufrimiento y dolor. Bueno, eso diría, pero esto es el colmo, ¿no? Sí, básicamente las cosas negativas son muy fáciles de entender. Todos sabemos, y nos lo enseñaron en la facultad cuando estudiamos veterinaria, que los principales signos de enfermedad, de todas las enfermedades que se les ocurran, o de la mayoría de las enfermedades, incluidas las de producción, tienen que ver con depresión, inapetencia, decaimiento, y si eso le ponemos tops, tiene que ver con algunos comportamientos incluso de dolor, que tienen que ver con la falta de algún sustrato o una lesión prolongada que causa dolor. Y bueno, pueden experimentar afecto, altruismo y empatía. Pues yo no sé si una gallina quiera a la otra. Algunos estudios tienden a querer sugerir esas ideas, pero lo que sí sabemos es que muchos animales pueden tener tendencias de empatía o apatía hacia ciertos individuos del grupo. Y hay individuos que por algún momento suponen un riesgo para el grupo, o para la batería o para la jaula, y los individuos los eliminan. O en otro caso hay individuos que tienen cierto reconocimiento dentro de ese grupo de individuos. Y estas cosas se han estudiado bastante, y es por eso que estamos viviendo los cambios que estamos viviendo, pues porque estamos racionalizando todo lo nuevo que se está viviendo, ¿no? Y la otra es poseer cierto grado de conciencia, que eso puede ser muy variable de acuerdo a la especie, incluso a la raza, pero básicamente es una bondad mental. Entonces, el bienestar animal, la definición con la que debemos trabajar nosotros como veterinarios, zootecnistas y las mezclas posibles de nuestras profesiones, incluido también los compañeros que trabajan en calidad y que provienen en calidad, en logística, y que provienen de otras áreas del conocimiento, deberíamos tener muy claro que el bienestar animal es un estado de un individuo basado en las estrategias de afrontamiento que utiliza
para superar los desafíos del entorno. Y esto lo dijo Donald Broom, es un investigador británico en la Universidad de Cambridge, y lo dijo en el 86. Y curiosamente esta definición, hace muy poco yo tengo una hermana que estudia psicología, bueno, que es doctora en psicología, y están trabajando con las cosas de resiliencia. Y la definición es prácticamente idéntica, ¿no? Pues básicamente, pues porque la aplicabilidad o la base biológica de esta definición es tan potente que si ustedes se lo ponen como un mantra de estos de mejoramiento personal, pues básicamente le encontrarán algún sentido, aunque básicamente el sentido es estrictamente biológico. Y la OIE, que adoptó parte de esta definición, designa al estado físico, al bienestar como el estado físico y mental en la relación en la que un animal vive y muere. Y básicamente es un estado en el que ya se le reconoce una capacidad mental y que está determinado basada en la forma en que los criamos y en la forma en que los sacrificamos. Entonces, el bienestar animal no es negro y blanco, y eso hay que quitarnos del discurso porque eso nos hace mucho daño incluso a la hora del debate. El bienestar animal es un término relativo que habla de la adaptación de un organismo a un ambiente. Y si habla de adaptación, podemos pensar en los umbrales de adaptación. Y si eso lo pensamos en la vida humana, ustedes encontrarán muchos ejemplos que podemos usar, pero un animal, digamos, que tiene buena alimentación, una densidad correcta, no exacerbada, que provoque peleas, tiene acceso al agua, tiene una buena cama, la cama tiene el recambio que se tiene que tener, no causa lesiones en patas, ni la cama se vuelve un problema de humedad, etcétera, etcétera. Si tiene una buena temperatura ambiental, el umbral de bienestar de ese animal, incluido si hubiese alguna pelea o incluido si hubiera habido una falta en el suministro de alimento en algún momento del día, el animal tiene un umbral seguramente muy cercano a un estado positivo de bienestar. ¿Sí? En cambio, si la mitad de las cosas que yo les comento no existiesen, pues probablemente el animal, muy seguro, bajará al lado negativo del bienestar. Y algunos me dirán, sí, pero hay unos individuos que se adaptan muy bien. Sí, es verdad, y probablemente se queden en la mitad, pero normalmente no son la mayoría, con lo cual el bienestar animal está basado en un individuo, pero se puede extrapolar a un grupo de individuos, con lo cual, si vemos la mortalidad y la morbilidad, desde esta óptica ya veríamos un umbral diferente con respecto a un indicador que no son todos del bienestar animal, pero es una forma de empezar a diferenciarlo con otros muchos indicadores que vamos a ver. Bueno, y me dicen muchos, bueno, si los comportamientos son muy importantes para los animales, ¿por qué no se mueren? Bueno, pues porque buscan reemplazos. Lo que pasa es que a veces tienen que reemplazar tantos comportamientos que llega un momento en que tienen incapacidad de poderse adaptar a los cambios del ambiente productivo y tienden a morir. Por lo cual, el bienestar animal no es subjetivo. Quien esté con ustedes, trabaje con ustedes y esté afanado por decir que es subjetivo y que no tiene importancia, yo empezaría a pensar pues que esta persona tendremos que ayudarla a capacitarse para que entienda que se puede cuantificar, que es un estado biológico, no es un estado moral, ni transicional, ni kármico, ni nada, ¿vale? Que es un estado biológico y que tiene una escala de bueno a malo. Y que debería estar independiente de consideraciones éticas. Porque una granja o un grupo empresarial productivo de avicultura tenga un número de mortalidad, un porcentaje de mortalidad X o Y, no lo hace ni un mal grupo, no lo hace ni un desastre, siempre y cuando pues, esas mortalidades se mantuviesen en un rango que después se puede hablar como aceptable, pero que hubiera una cantidad de herramientas remediales para ese tipo de accidentes. Yo a veces me pasa que hacemos visitas a diferentes granjas aquí o en otros países, y lo primero que te quieren ocultar son, o hay mucha vergüenza por afirmar si haya habido algunos problemas. Y eso es un poco, pues yo lo entiendo, pero básicamente el que un animal muera, pues puede ser un hecho circunstancial, pero que se mueran 1000, 3000, 10,000, 15,000, no. O la otra es que no alcancemos
los estándares de calidad o los estándares de bienestar que se piden para una especie en un contexto determinado, normalmente gobernado por el tema de o de una regulación gubernamental o de un certificado o una marca que nos pida algo, ¿no? Ahora se estila mucho que algunos grandes consorcios o de grandes superficies nos fidelizan para estarles surtiendo cierto tipo de ave o cierto tipo de huevo, y ellos esperan, por supuesto, de nuestro lado, algún grado de responsabilidad social que con el tiempo se los van a exigir a ellos también. Entonces, ¿qué no es el bienestar animal? Pues no es que es negro o es blanco, eso no existe, ya sabemos que hay umbrales. La otra cosa es que si lo usamos como absoluto, bueno y malo no reconoce nuestros esfuerzos en las granjas, porque si decimos que es un término absoluto, pues entonces si se mueren animales, somos muy malos, y si los animales viven, somos muy buenos, y no habla de los justos medios de los que hemos hablado, con lo cual hablar del bienestar animal como blanco y negro, o rojo y negro, o verde y rojo, pues no ayuda a hablar de los diferentes contextos de la vida de los animales, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos algunos cuellos de botella o en algunos momentos puntuales de nuestros sistemas donde mueren más animales, pero mueren más animales por un tema que puede ser propio del manejo en el que estamos, que aparte pasa, son más susceptibles, y en otros casos, básicamente, pues por negligencias. Y entonces, cuando hablamos de término absoluto, nos basamos en eso, ¿no? Y no hablamos de lo intermedio. Las mediciones del bienestar animal, pues tiende a haber bueno, hay polémica sobre todo con los consumidores y todavía con algunos colegas, pero pues sí, todo lo que les he contado, pues no hay que olvidar tres cosas, ¿no? Básicamente es un estado dinámico y adaptativo, porque los animales viven en un ambiente donde hay comida, hay agua y hay grupos, y hacen grupos sociales con otros individuos, con lo cual tiene varias dimensiones. Ya vimos las tres dimensiones importantes, ¿no? Funcionamiento biológico, necesidades conductuales y estados mentales. Aparte, puede ser afectado de influencia multifactorial, temperatura, frío, calor, corrientes de aire, disponibilidad de alimento, hay relaciones positivas o negativas con el personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros medir un indicador de bienestar animal en aves no es útil, un solo indicador, porque no explica este estado dinámico y adaptativo, ni la multidimensionalidad, ni la influencia factorial. Si yo nada más fuera a una granja y pidiera las mortalidades acumuladas o las distribuidas en los diferentes estadios de la producción, pues me da una idea de la cantidad de animales que se mueren, pero no me está hablando directamente del bienestar en conjunto. Bueno, en consecuencia, pues para valorarlo se requieren instrumentos, protocolos que deban ser válidos, los indicadores que estén en estos protocolos fiables y viables. Primero, que midan lo que tienen que medir. Hay indicadores que, aunque se nos venden como de bienestar animal, no son necesariamente de bienestar animal, ¿no? Por ejemplo, se nos dice, bueno, un indicador es un animal muy bien nutrido. Bueno, pues sí, esto es parte del bienestar animal, pero no es el absoluto del bienestar animal, y probablemente la ganancia de peso sea más fiable que eso, ¿no? Ser fiable es que tenga un error aceptable los indicadores. Hay que entender que un indicador puede tener la forma en que se recopila o la forma en que se expresa, puede tener un pequeño error, pero sí puede ser repetible en todas las granjas en las que lo llevamos a cabo. Y luego que sean viables. Hay indicadores, por ejemplo, alguien me decía, bueno, doctor, entonces tendríamos que sacar corticosterona del huevo para saber cómo es el bienestar de nuestros niños. Pues bueno, a nivel científico es probable que yo le dijera sí, si es su tesis de doctorado, por supuesto que habría que hacerlo. Y sobre todo si vamos a evaluar gallinas en 3 sistemas diferentes de alojamiento. Pero hacerlo a nivel comercial es imposible, no hay forma, bueno, no es imposible, pero no es práctico, no es viable, económicamente es costoso, y no vamos a poner a hacer un laboratorio una cosa de este tipo. Con lo cual, la viabilidad, pues normalmente está basada en indicadores que sean observables, que sean registrables y que se puedan, por ejemplo, ir acumulando en un protocolo o en una base de datos que nos dé una idea de todo lo que está pasando, ¿sí?
Entonces, en función de eso, nosotros vamos teniendo muchos elementos para poder construir una idea de qué está pasando y que ese indicador represente lo mismo en el sistema de alojamiento, ¿no? En batería, en jaula, en piso, en pastoreo, o que sean homólogos, por lo menos. En algunos casos habrá algunos que no son homólogos, pero que la mayoría no sean homólogos, y también que lo sean en función del tipo de agroecosistema en el que está la granja. Bueno, entonces los indicadores, la definición de indicador es una medida de referencia que brinda información sobre el estado del individuo, y este indicador pues, nos permite establecer el umbral, otra vez, o impacto de un desafío en un individuo, ¿no? Y nos precisa su magnitud, de intensidad, de evaluación y pronóstico. Entonces, yo, por ejemplo, si veo un indicador, mortalidad, me dicen, bueno, nuestra mortalidad anual es de tanto, pero si a mí me la muestran por meses, primero por mes, luego la acumulada, luego la distribuida por diferentes edades, en diferentes parvadas, en diferentes sitios de la empresa, pues tenemos una idea que nos va a dar mucho más grande sobre la magnitud, intensidad, evolución y pronóstico. Repito, la mortalidad no es el único indicador, lo estoy usando como un ejemplo, pero pueden haber 20 más. Por ejemplo, el tipo de corrección en el pico dentro de un baremo de bueno o malo, digamos, lesiones en patas, lesiones en quilla, condición del plumaje, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, ahorita hay un sistema de evaluación en peces, en salmones, y se ha publicado un libro sobre indicadores en salmones. Y los indicadores que son fiables, válidos, bueno, que son válidos y fiables de salmón son 525. Por supuesto, los que usan un protocolo en campo, bueno, en mar, serán 25 o 30. Pero la caja, digamos, la caja de herramientas, hay muchas posibilidades. En aves, depende, pero pueden haber, no sé, 50, 100, 200, y esos no todos se usan siempre. Y eso está basado en lo que queremos evaluar, la pertinencia y la forma en la que se puede llevar a cabo. Hay unos indicadores con los que estamos trabajando nosotros mucho, que, bueno, yo estoy embelesado con ellos, porque explican más allá de lo evidente, ¿no? Están basados, se llaman indicadores iceberg. Es decir, son indicadores con un potencial para resumir de manera efectiva diferentes mediciones de bienestar animal. Podríamos decir que son indicadores que resumen a otros indicadores. Y están basados en la idea de que un iceberg lo que muestra es la punta de un problema, pero no vemos la base del iceberg, es mucho más grande y menos evidente, y que es decir, las razones o las causas que hacen que se eleve esa protuberancia en el mar están basadas en otras más grandes. Entonces, nosotros hemos hecho algunos estudios en patas, en rumiantes, o sea, en vacuno y en pequeños rumiantes. Hemos encontrado que las patas pueden hablar del sistema, o sea, una misma medición, 7 lesiones diferentes en patas pueden hablar de diferentes, pueden explicar por prevalencia o frecuencia y amplitud y magnitud del sistema productivo del que vengan ciertas lesiones. Entonces, algunas lesiones son típicas de pastoreo y otras son típicas de cebadero y otras son achacadas solamente al transporte. En las aves se está trabajando mucho esto en los grupos daneses del norte de Europa. Las patas se han ya tipificado como indicadores iceberg. Pues primero, pues porque pueden dar información sobre factores infecciosos, y los factores infecciosos normalmente pues tienen que ver con un mal manejo de algunas condiciones de granja, con lo cual pues nos puede decir, nos puede dar idea de una cierta prevalencia en, por ejemplo, materiales, vincularlos con factores ambientales, el material de la cama, reemplazos, humedades, factores de manejo como densidades altas y manejo violento, falta de gestión, ¿no? Falta de movimiento y descanso de los animales, pesos corporales excesivos, dietas inadecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues las patas, por ejemplo, si se les incluye en un baremo, no solamente nos están diciendo cuántos animales están afectados,
su prevalencia común, sino que también nos pueden dar conjeturas, podemos hacer conjeturas o nos pueden llevar con otros indicadores agarradas sobre algunos problemas de gestión del origen de los animales. Y esto se puede hacer incluso en la planta de faena. ¿Por qué el bienestar animal? ¿Cuáles son los factores de la producción intensiva en los animales que hacen que haya problemas? Básicamente porque los animales están producidos digamos, en proporción de animales y de individuos de forma no natural. O sea, no existe la relación o la proporción de machos y hembras que existiría en forma normal. Muchos me dirían, sí, doctor, pero son domésticos y ya están acostumbrados a las personas. Pues sí, pero están acostumbrados, las gallinas están acostumbradas a las personas desde hace 5.000 años, 4.000, 5.000 años. Se domesticaron en 4 puntos diferentes, entre el norte de China, la India y Tailandia, y algún lugarcito más por ahí. Probablemente estas aves, las aves fueron comensales, se acercaron a los humanos para comer residuos o desechos de estas comunidades. No es como otros animales que fueron domesticados por cacería, o sea, que se cazaban, quedaban algunos huérfanos y esos los criaban. No pasó así. Las gallinas, los cerdos y los perros son comensales y tenían esta interacción. El fenotipo que vemos ahora de nuestros animales es la adaptación a la vida con los humanos, pero no necesariamente el fenotipo último, que probablemente tenga que ver con la alta industrialización. Es por ello que se siguen muriendo animales, y eso básicamente es parte de un proceso de selección natural, ¿no? Que tiene que ver pues, con animales que no soportan el cautiverio y que siguen muriendo. Mucha gente dirá, sí, pero usted se murió de tal enfermedad y no de un tema evolutivo. Si se muere de una enfermedad o se muere por no poder adaptarse a un bebedero o no adaptarse a un comedero o no adaptarse a la interacción social con muchos individuos, pues es un tema, desde el punto de vista darwiniano, pues tiene que ver con un tema de una falta de habilidad inclusiva para subsistir en un ambiente determinado. Muchos animales de estos pierden comportamientos útiles, las estirpes comerciales adolecen de ese problema, aunque ya hay muchos grupos de genética que están trabajando en ellos. Aumentan las densidades, con lo cual puede provocar escasez de recursos. Ya lo sabemos que tenemos que tener un perfil importante en la dotación de alimento y de agua constante, en calidad, en tiempo y en forma, para que los animales no perciban esta falta y no compitan por ellos. En estados mentales negativos habrá animales que no ganen y al no ganar pues tendrán sentimientos de incompetencia por eso. Y me dirán, bueno, sí, pero yo no puedo estar pensando en que 3 gallinas sienten incompetencia. Eso es verdad, pero eso es usar un ejemplo aislado y no traspolarlo a decir, mejor yo ofrezco el agua y el alimento de acuerdo al plan que yo tengo y tal, que nos ha resultado evidente y que hace que no existan ni peleas, ni mortalidades, ni morbilidades, ni nada, ¿no? Pues básicamente también tiene que ver mucho el sentido común. Y bueno, cambios de temperatura, humedad, procedimientos dolorosos, manejos impredecibles y miedo a los manejadores. ¿Esta lista es exclusiva para las aves? No. Esta lista se aplica a todas las especies domésticas y cautivas que se les puedan ocurrir. Y se pueden ampliar más, pero en general estos son los puntos fundamentales. Otro tema es los grados de restricción. Tenemos grados de restricción muy importantes. Restricción me refiero a restricción física. Y eso también hace que los indicadores que se tengan que buscar tienen que ser homologables entre los 4 grados de restricción o 5, los que se acumulen. Muchos de ustedes me dirán, eso es imposible. No, es posible. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho y hay que pulir mucho el modelo y el sistema para poder que tenga este sistema de evaluación generalista una buena adaptabilidad y que lo que nos dé es una transparencia de lo que está pasando. Y eso se está trabajando en todo el mundo. Esto quizás se ve como muy sencillo un sistema de certificación, pero atrás de él hay muchas horas de trabajo. Y bueno, ¿por qué no les había hablado del estrés? Bueno, pues porque el estrés estaba inerte en la definición de bienestar animal. ¿El estrés es malo? No, no es malo. El estrés es un motor de la evolución, es un motor de la adaptación a corto plazo y a largo plazo, con lo cual es un mecanismo de respuesta fisiológica y conductual adaptativa, ¿sí? Que tiene que ver con responder a desafíos del entorno. Ustedes saben que lo primero que hace el estrés es buscar o mejorar
a través de secreciones de ciertas sustancias, la habilidad del animal para estar alerta. Y eso es básicamente, hay variaciones entre especies, pero la adrenalina, ¿no? La adrenalina lo que hace la piloerección, mejora los estados de alerta y como producto de esto se requiere una movilización de las reservas energéticas para poder afrontar el ambiente. Con lo cual, pues un estresor puede ser un hecho fortuito, un hecho conocido, un hecho desconocido, un hecho recurrente, y que la reacción del animal está basada en la magnitud de este estresor, ¿no? La frecuencia con la que se da y la potencia de respuesta del animal y la forma en que se adapta el animal. Habrá, por ejemplo, estresores que tengan que ver con un operario nuevo que entra a la caseta, que hace ruido, que no sé cuánto, y ya en ese momento causa una reactividad en las aves, cierto nerviosismo, y sabemos que si a esa persona que llega nueva le explicamos la forma en que se tiene que introducir, la forma en que esas aves están acostumbradas, se le explica cada cuánto se recogen los huevos, cada cuánto se hace las reposiciones de cama, conforme las aves lo vayan reconociendo como una figura tal, lo que va a pasar es que la respuesta de estrés va a ser menor. Quizás siempre suponga una, pero básicamente las aves se van a sentir, van a estar mucho más tranquilas. Muchos problemas de bienestar animal no tienen que ver con un solo estímulo, tienen que ver con varios estímulos. Cuando 3, 4, 5, 6 estímulos coexisten, se potencializan, pues el impacto es muy fuerte. ¿Cómo cuáles? Pues el transporte. Porque el transporte tiene que ver con manejo, en el caso de las aves, manejo para meter a las aves en las cajas, en las jaulas de transporte, ¿no? Eso puede llevar, pues primero es sujeción, captura, sujeción, metida en la caja, posibles lesiones en las alas, dolor, un poco de ansiedad por el momento de restricción física, y eso se suben a un camión, en el camión el manejo por embarque, el calor que emana de los animales, el sudor, más que el sudor, la percepción de temperatura, la relación entre temperatura y humedad, ¿vale? Y entre otras cosas, si la jaula va abajo del camión, a medio camión, adelante, abajo, porque los gradientes de entrada del viento durante el movimiento del camión es diferente, y a eso súmenle otros estresores como ruidos desconocidos, vibración del camión, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando llega a la planta de beneficio, pues los animales tienen un acentuado estrés. ¿Habrá unos más resilientes que otros? Por supuesto. Pero en general, si esas condiciones, ustedes lo saben mejor que yo, se alteran de la normalidad que conocemos, pues tiende a haber una mayor mortalidad o una mayor cantidad de animales no ambulatorios. Entonces, el estrés, ¿cómo lo manejamos en las granjas? Pues hay que enseñar a los animales a superarlo. Y esto se supera, pues como les decía, si tenemos un operario agresivo, joven, impetuoso, que entra con la música a todo lo que da, en un lugar donde las aves no están acostumbradas a ese tipo de manejo, pues lo primero que hay que hacer es enseñarlo a que se adapte. Es un ejemplo, puede haber, por supuesto que hay muchísimos más, pero eso se enseña y se capacita para ello, ¿no? El estrés se habló de él por primera vez en el 1933 por Hans Seyle, y Hans Seyle decía que había 3 tipos de estrés. Probablemente ustedes los encontraron, ya los conocen, ¿no? Él hablaba del eustrés o el buen estrés, que es el estrés que permite adaptarse a cosas, ¿no? Y es cuando hay un estímulo, respondemos a él, aprendemos de él con los estados mentales, lo procesamos y después ya no produce estrés, ¿no? Y eso hay muchos ejemplos en la vida humana hacia eso. Desde cómo adaptarse a un examen cada cierto tiempo, ¿no? Hasta, no sé, una comida que no nos gustaba y que con el tiempo nos la cocinamos de una forma diferente hasta que llega un momento en que nos adaptamos. Eso es un estrés positivo. El otro es el diestrés, que tiene que ver con un estresor que en tiempo y forma está en contacto estrecho con el animal no se adapta a él, y no solamente no se adapta a él, sino que su metabolismo se ve alterado por la secreción de cortisol o de corticosterona en las aves y los conejos, y en cortisol en otros animales, y en eso empieza o supone un fenómeno fuerte en el cual el animal
deja de ganar peso, deja de producir, se deja de reproducir, en el caso de los animales que tengan que reproducirse, y empieza un efecto en cadena que en algunos animales lleva a la muerte. Entonces, el estrés ante una situación de amenaza o presión externa sobre un individuo, pues lo que tiene que haber es intentar prepararlo físicamente para afrontar esta situación. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? El estrés es básicamente la tensión acumulada y es cuando el individuo no puede resolverlo o es incapaz de resolverlo. Y en algunos casos, pues hay implicaciones entre el balance de neutrófilos linfocitos, que es un buen indicador de salud en los animales, y esos tienen un efecto dominó con otros indicadores. Entonces, la exposición prolongada al estrés agota progresivamente las reservas de energía del cuerpo y lleva a situaciones extremas, ¿no? Entonces, en relación con el ámbito productivo, se entiende el estrés como conjuntos de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y conductuales a cosas adversas. Y las conocemos muy bien, ¿no? Las reacciones, por ejemplo, emocionales, pues las acciones de miedo tienen que ver con eso, pero para que exista miedo, tuvo que haber cognición para detectar ese estímulo como un riesgo. Esto está basado en una respuesta conductual, que es un comportamiento de exploración o de huida, y eso se expresa en la fisiología que podemos medir pues, con hormonas, etcétera, etcétera. Con lo cual, fíjense, este es un trabajo que hemos trabajado, es un cuadro que realmente lo hizo Gustavo María, que es uno, yo considero que aunque no se le conoce mucho, es uno de los grandes en el bienestar animal en el mundo. Y con el tiempo lo fuimos modificando en el grupo porque, bueno, él fue mi profesor de doctorado ya hace varios años, ya hace muchos años. Y básicamente, cuando una serie de estresores, un estresor o un grupo de estresores en diferente, lo que les hablaba, ¿no? Magnitud, intensidad y tal, tienen contacto con un individuo, lo primero que ese individuo se le altera son las constantes fisiológicas, que es latido cardíaco y respiratorio. Y eso nos ha pasado a todos, eso no tiene que ver con un riesgo importante al bienestar animal, si se queda ahí. El siguiente umbral tiene que ver con indicadores de comportamiento. Es decir, no solamente yo percibo el estímulo y me altero con la respiración y el latido cardíaco, sino que intento huir. Y eso, bueno, sabemos que es la típica respuesta de detección de una amenaza y la huida. Eso tiene que ser normal. Si los estresores o su interacción entre ellos es más potente, lo que vamos a encontrar es una alteración en los parámetros plasmáticos y es lo que los científicos hacemos así, sacar sangre y ver pues el cortisol, los ácidos grasos no esterificados, lactato, glucosa, CK, ¿no? Que es para evaluar el daño muscular en el caso del transporte o el manejo, y los que se les ocurra, ¿no? Muchísimos más que ahora se usan, incluidas las fórmulas blancas y rojas de sangre. Si nosotros queremos saber, si nosotros empezamos a ver que los animales no crecen o que hay una proporción más alta de colitas que las que teníamos antes, probablemente lo que estamos viendo es un efecto en indicadores de productividad. Y eso nos está mostrando que el umbral del estrés que va desde las constantes fisiológicas básicas alteradas hasta el extremo de la calidad de la carne está alterado y entonces lo primero que afecta son la productividad. Si el estrés es lo suficientemente potente, puede influenciar la carne. Bueno, puede, normalmente la influencia. Es un indicador, el estrés, la calidad de la carne de estrés, sí lo es. ¿El más potente y el único? No, pero sí lo es. Ahorita se los voy a explicar bien. Y bueno, básicamente, pues esto es lo que sucede. En el huevo, me dirían, bueno, ¿y el estrés afecta la calidad del huevo? Hasta ahora no se sabe que exactamente pase eso, pero por ejemplo, un producto del estrés puede ser variaciones en la densidad, la calidad y las anormalidades del cascarón, ¿no? Entonces se sabe que los animales con estrés, por ejemplo, estrés social, donde una gallina no tiene muchos problemas de agresiones y la agreden constantemente, ¿no? Probablemente no tiene más tiempo en retener el huevo para depositarlo, y esto puede ocasionar en algún momento que se aparezcan algunas arrugas en el huevo. Pero bueno, en general se sabe que el efecto no es directo, ¿no?
Pero bueno, la carne sí es un indicador que es claro en momentos de estrés. ¿Qué otros impactos de estrés y de mal manejo conocemos en la calidad de la carne de las aves? Pues sabemos que hay pérdidas de peso vivo, ustedes lo han vivido, lo viven mejor que yo. Los rendimientos en la canal, por supuesto, las fracturas que son comunes en muchos sistemas en los que trabajamos muy bien en la granja de broilers, lo hacemos lo mejor que podemos, tenemos unos caseteros excepcionales, tenemos un manejo de camas muy bueno, y últimamente nos están diciendo que las alas y los perniles están fracturados. Y eso, bueno, pues antes no importaba, bueno, pero ahora importa porque ahora la transnacional X o el restaurante Y vende alitas a la barbecue y los consumidores se están encontrando la desagradable sorpresa de alas fracturadas con una gran cantidad de tejido de tejido hematizado con sangre, y eso causa una percepción sensorial negativa. Entonces me dirán, eso pasa en Europa. No, eso pasa en México y me ha pasado en Colombia, ¿no? Que uno va, come algo y tiene un mal sabor. Y entonces el mal sabor, ¿se acuerda cuando vimos los consumidores? Los atributos basados en la experiencia, yo no vuelvo a comer ahí porque la carne me sabe mal. Y eso tiene que ver con un tema de fidelidad. Y esa fidelidad a muchas escalas la tenemos, desde la fidelidad de nuestro pollero, o al que vende pollo en el barrio, al que vende pollo asado también, o hasta la fidelidad que tiene que ir hasta un supermercado de estos grandes que ahora están por todos lados. Sabemos que un estrés intenso causa alteraciones en la calidad instrumental, eso está muy, muy definido, y las alteraciones de la calidad sensorial. Ahora les explico mejor esto. Muy bien, pues hay un fenómeno de estrés que muchos de ustedes ya conocerán. Los que no, bueno, pues se los cuento bien rápido. Se llama la carne pálida, suave y exudativa, o el síndrome PCE. Básicamente es carne con poca retención de agua, tiene una textura suave y friable, el color tiende a ser pálido. Si ven el paquete de arriba, es carne en Europa. Sí, sí es carne, sí está en euros. Ustedes verán la carne de arriba de animales con una gran cantidad de pérdida de agua. La apariencia es pálida, es carne friable, ¿no? Tiene poca consistencia al tocarla, y en el momento del cocinado tiene problemas de pérdida de agua, con lo cual pues cocinamos un filete y termina siendo muy pequeñito. Aquí se sabe que tiene proclividad a riesgo microbiológico. Sabemos que las aminas biogénicas actúan en ese momento y que pueden tener una vida menor de anaquel o venta al menudeo. Y esta carne pues merma mucho al perder mucha agua, y en los sistemas donde se hacen cosas de embutidos tiene sus temas, ¿no? Aparte que es una carne muy tendiente a albergar olores negativos. Los programas y los esquemas de selección en broiler han sido muy agresivos en términos de productividad, y ahora lo que encontramos es una gran cantidad de anormalidades y miopatías en ellos, ¿no? Hay algunas que ustedes ya las conocerán perfectamente bien. Tienen que ver con las densidades en el transporte, el calor, durante la carga, y algunas otras cosas de agotamiento metabólico y que producen daño muscular. Está la miopatía pectoral profunda, las estrías blancas, la pechuga de manera, el músculo espagueti. Hay muchas más interacciones, no quiere decir que solamente el estrés, pero existe ya con alta prevalencia, y sería muy interesante empezar a trabajar en estos, saber cómo estamos en nuestros países con este tipo de efectos. Y los otros son los típicos, los hematomas, los golpes, ¿no? Que tienen que ver pues, con las prácticas de manejo evidentes o entre la carga y la descarga. Sabemos que hay diferencias genéticas, tiene que ver con estirpes de rápido crecimiento, es más frecuente los hematomas como Roscoe y Aibro, y también tenemos una menos frecuente en algunas estirpes de crecimiento lento. El ambiente tiene que ver con altas temperaturas, o sea, mayor temperatura, mayor probabilidad de hematomas, y los viajes nocturnos también tienden a haber cierta prevalencia mayor en hematomas. Esto ha sido mostrado en Europa. En América queda algún trecho por saberlo, seguramente ya hay grupos trabajando en ello. Y bueno, las fracturas, ustedes saben que en algunos casos, pues no solamente
tiene que ver con una canal con una apariencia no agradable para el consumidor, sino que también puede tener un fenómeno de aceleramiento del deterioro del producto y también pues visual, ¿no? Y ¿por qué en el bienestar estudiamos los hematomas? Pues porque a través de los hematomas podemos saber o intuir el grado de dolor que tuvo que haber pasado un individuo, pues para tener una lesión de este tipo y ser sacrificado, ser preparado y llegado a este punto que ustedes ven en el comercio. Hay hematomas de diferente magnitud. También pues, los hematomas los usamos mucho para control de riesgos. Estamos trabajando en algunos lugares con el tema de decir, bueno, los hematomas y usando, o sea, si nosotros capacitamos a nuestros operarios, a los veterinarios, a la cadena de broiler y tal, reduciremos ostensiblemente la prevalencia de los hematomas. Eso no quiere decir, y es igual como a lo que conocemos como el concepto de bienestar animal, que noten que un sistema es malo si tiene algunos hematomas en los animales. Sabemos que siempre hay excepciones, pero no que sea siempre una constante en nuestros sistemas de calidad. Bueno, yo creo que estamos a tiempo. Yo les agradezco muchísimo su atención. Estoy aquí presente para cualquier pregunta y pues paso el micrófono a nuestros moderadores. Doctor Genaro, muchísimas gracias por su intervención. Sí tenemos hasta el momento algunas preguntas, las cuales pues vamos a compartirlas. La primera de ellas es si el estudio al que usted está haciendo referencia, en este estudio, si se muestra que estas personas están dispuestas a pagar más por bienestar animal. Además de esto, si este tipo de estudios tiene resultados por categorías de edades. Y con respecto a esto de las edades, ¿cómo ven el bienestar animal las diferentes generaciones de consumidores y estas mismas generaciones, cómo se ven a largo plazo, en unos 10 años, como futuros consumidores? Bueno, yo no lo puse en la presentación porque agarrar y explicar, igual yo no quería que nos desvirtuáramos del objetivo general, que es una charla muy holística, ¿no? Intenta como tomar los puntos troncales, pero les cuento, por ejemplo, que las percepciones del bienestar animal tienen variación. Esto es internacional, estudio que haga uno en el país que lo haga, que nosotros hemos ya hecho en varios. De hecho, tenemos una última publicación de hace unas 2 semanas o 3, una comparación de consumidores mexicanos y españoles. Y básicamente la diferencia está por género. Las mujeres siempre puntúan más el bienestar animal que los hombres. Eso es una constante. Y estoy ocupado. Entre hombres y mujeres siempre hay una constante. Las mujeres siempre puntúan más. Por educación, la gente que tiene mayor nivel de educación siempre puntúa más el bienestar animal, indistintamente de que sea hombre o mujer, cuando se compara en este caso. En las edades, los datos no son consistentes, pero básicamente lo que nos indican es las generaciones, bueno, yo puedo considerarme la generación X, algunos de ustedes se consideran generación baby boomer, ¿no? Son las generaciones con las que se nos segmentan en los estudios de mercado, o sea, la gente que serían básicamente mis padres, más de 60 años, ellos son muy sensibles digamos que hay mayor sensibilidad de estas generaciones, o hay segmentos importantes de estas generaciones vinculadas al bienestar de los animales y a un mayor pago, máxima cuando los hijos han ido de casa. Los que estamos en edad de cría de niños, lo consideramos, es una preocupación estable, pero bueno, los gastos con los niños, quien tiene squinkles, sabe lo que, o chinitos, pues sabe lo que es eso, ¿no? Y en los jóvenes hay 2 vías, la vía de la generación Z y los millennials. Los millennials es una generación proecológica cercana, le llamarían al biocentrismo, bueno,
Dentro de las preocupaciones de esta generación hay dos vías, el biocentrismo y el antropocentrismo. Los biocentristas son básicamente las mujeres. Es gente que cuida a los animales porque creen que son importantes para la naturaleza y para el ambiente y ya, básicamente, ¿no? Eso más o menos. Y el antropocentrismo es muy de los hombres, es decir, hay que cuidar a los animales, hay que tratarlos bien, porque si los tratamos bien, saben bien, puedo vivir bien y puedo seguir en la tierra bien. Estas dos visiones en el millennial tienen una importancia, pero el millennial no cree por defecto en la industria. El millennial tiene muchas dudas sobre la industria, el millennial es un poco caprichoso y el Z es completamente caprichoso. El Z quiere un celular o un móvil con ciertas características, que tenga ciertas habilidades, que sea a bajo costo. O sea, probablemente ustedes, que si tienen mi edad, comprarían un Mac o un iPhone sin problemas, pero uno de estos niños no quiere comprar un iPhone, un Mac de tantos miles de dólares. Ellos quieren lo mismo, que sea chino, por decirlo de alguna forma, que sea fiable y que tenga todas las aplicaciones posibles para lo que ellos tienen necesidades. Con lo cual se han vuelto la gran caja de Pandora, porque probablemente si los millennials, que cuando los estudiábamos tenían 20, 22, ahora tienen casi 30, están integrándose a la economía formalmente y muchos de ellos están a favor de marcas y etiquetas, los Zetas no lo sabemos porque son nuestros hijos adolescentes o más chiquitos, que son la caja de Pandora. Pero básicamente el tema del bienestar animal para un millennial es un aditivo de mercado y para un Z es un requisito de mercado. O sea, o para un Z probablemente no va a ser una gracia. Ah, mira, tenemos bienestar animal. No, es tu obligación dar bienestar animal, ¿no? Entonces, básicamente es eso. En las segmentaciones de mercado que hemos hecho, hay mucha tendencia de la gente grande. Bueno, hay gente grande que es muy reacia al bienestar animal, pero digamos que la gente de ciudad, hombres y mujeres de cierta estrato, más o menos entre 3 al 6, tienen esa tendencia. Y bueno, también tiene que ver mucho también las percepciones y otras económicas y las dificultades. Y con la pandemia esto habrá cambiado, cambiará seguramente a futuro. Vale, muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta y creo que es una pregunta generalizada en lo que nosotros hemos venido viendo con respecto al abordaje de esta temática, y es la concepción de gallinas libre de jaulas asociado pues a un mejor bienestar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues tomando en cuenta la definición útil, yo no voy a contestar lo que yo pienso, voy a contestar agarrando la herramienta que les di. Las gallinas en piso o libres son más felices que las gallinas de jaula. Bueno, primero, no tenemos un instrumento que nos diga qué es felicidad en una gallina exactamente. Habrá comportamientos alegóricos que podamos decir, bueno, ese comportamiento es cuando cacarea a tal hora, pero objetivamente, básicamente son animales domésticos y dependen del ambiente que nosotros les damos y de las capacidades para solventar el ambiente que les damos. ¿Una gallina puede estar bien en ambos sistemas? Probablemente sí. Lo que pasa es que es verdad que una gallina que está en vida silvestre tendrá muchas más ventajas para regularse con el ambiente que una que está en una jaula. Pero tomarlo como un total de una cosa es mala y una cosa es buena, yo creo que no. Hay ambientes de libres de jaula que son terribles. ¿Por qué? Pues porque no las protegen de los depredadores, porque no las protegen a veces o eficientemente o no les dan las barreras necesarias para acotar el sol, para acotar la lluvia. Hay comportamientos como picoteo de huevos, canibalismo entre ellas. Las aves, acuérdense que se vuelven, conforme les damos más espacio, se vuelven más territoriales. Es parte del comportamiento primitivo que tienen. Entonces, yo no diría blanco y negro, tendría que ver con las condiciones. Ahora, yo que creo, unas condiciones muy polares pueden ser malas en las dos condiciones. O sea, seguir pensando en que vamos a seguir criando gallinas en una jaula encerrada, 3 gallinas y ese tipo de cuestiones, hay que írselo pensando porque eso va a cambiar y está cambiando. De hecho, ya en muchos lugares ya no se usa. ¿Y qué va a pasar? Pues que nos va a llegar, ¿no? Hace tiempo, pues mucha gente me decía, bueno, a Colombia no llegaban los Mercedes-Benz, pues ahora ya llegaron. Y ahora es un coche, sí, pues para gente rica, pero se compra y se vende y tiene mercado.
Y el bienestar animal, pues llegará un momento en que eso pase a todos, ¿no? Entonces, quizás la analogía no es exactamente la más afortunada, pero yo creo que pensando, el bienestar animal es muy bonito porque lo que alimenta es el pensamiento crítico. Y eso es bonito, porque no se casa con cosas, sino con evidencias. Y son científicas y están en un baremo, ¿no? Entonces, ustedes que trabajan en un lugar con jaulas, no se sientan los peores trabajadores del mundo, ni están en Auschwitz, ni estas cosas que se usan para denigrar la industria. Sin embargo, sí preocupémonos cuando se nos acuse de no ser eficientes en lo que hacemos. Y, por supuesto, nuestras industrias tendrán que cambiar y tendrán que irse acoplando a nuevos sistemas y nuevas gestiones, porque esto es dinámico. Vendrán nuevos diseños de jaulas, que ya los hay, habrá nuevos sistemas de beneficio, nuevos sistemas de transporte, la idea de transportar en containers y ya no solamente en jaulas unitarias. Ya vienen muchos cambios, ¿no? De acuerdo, doctor. Bueno, continuando con esta tanda de preguntas, tenemos un asistente que nos consulta cuáles serían los indicadores más viables de medición en la producción primaria, además de los que ya usted nos ha mostrado a través de esta ponencia. Bueno, tendremos que pensar en tres cosas importantes. Una, en los sistemas de gestión, ¿vale? Otra, en los sistemas, en lo que les damos a los animales. Y la otra, en los indicadores basados en los animales. Es verdad que la mayoría de los protocolos que ustedes conozcan y los que les encantan a muchas ONGs solamente son los que están basados en los animales. ¿Por qué? Pues porque son los más fáciles de interpretar o los más fáciles de desvirtuar o los más fáciles de criticar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un sistema integrativo, y es decir, yo le audito a usted la forma en que gestiona los animales. ¿Cómo? Pues yo le reviso, por ejemplo, calidad del alimento, la calidad del agua, lo que se les ocurra, sistemas de gestión, capacitación en bienestar animal, ¿sí? Segundo, ¿cuántos animales pueden acceder al agua? ¿Cuántos animales pueden acceder al alimento? ¿Tengo los comederos necesarios para hacerlo? ¿Están a la altura necesaria para que el animal, de acuerdo a su periodo de crecimiento, pueda alcanzarlos? Pues por muchos grupos uno llega y dice, no, los comederos ahí están. Y eso pasa mucho en rumiantes, los mataderos. No, el bebedero y el agua lo ves espectacular y tal, pero el bebedero es pequeño. Y una vaca de 600 kilos no le cabe la cabeza en el bebedero. Pues en nuestras aves pasa lo mismo, ¿no? Unas densidades, nos emocionamos y metimos más animales porque nos emocionamos o porque nos llegaron unas cajas de más o lo que sea, y no tenemos los bebederos necesarios para todos esos pollitos que están llegando o los comederos necesarios. Entonces, digamos que si pensamos en esos indicadores de que a mí me demuestran que la industria o que la empresa o que el granjero tiene controlados los puntos críticos que le atañen, importantes como el agua, como estar preparados para las contingencias ambientales, y si se nos apagan los ventiladores, ¿qué hacemos? Pues bueno, tenemos caer las cortinas, y si eso no basta, ¿cuál es el siguiente? Pues metemos ventilación forzada, y si, digamos, esos son indicadores. No son los indicadores que nos gustan a los veterinarios, ¿no? Que son los indicadores de la cojera y no sé cuánto y tal, pero son indicadores bien importantes, porque no es lo mismo decir que está uno preparado a demostrarlo documentalmente, incluso en los hechos demostrarlo. Y eso es muy importante para la industria, porque la industria invierte mucho en esas cosas, pero luego no las vemos. Segundo, por lo cual, regresamos a la triada, ¿no? Piensen en un tercio para este tipo de indicadores. Otro tercio importante puede ser los tamaños, las disposiciones, el tipo de instalación y lo que le dotamos a los animales. Muchos me dirán, sí, pero eso se lo damos a los animales y no todos lo aprovechan. Bueno, en función de que nosotros tengamos un buen diseño estratégico para que lo aprovechen la mayoría de los animales, estamos hablando de que estamos cumpliendo con una meta importante de bienestar animal. Y tercero, los indicadores en los animales. Ahí sí podemos, como dicen en mi país, despacharnos con la cuchara grande los veterinarios y los zootecnistas, y pues podemos hablar de lesiones, por ejemplo, en aves de postura, lesiones en quilla, lesiones en patas, cantidad y apariencia del plumaje, algunos baremos del tipo de pico
que ha sido rectificado, densidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden haber muchísimos otros más. En el caso de postura, bueno, pues bueno, también animales muertos, animales enfermos, porcentaje, por ejemplo, de colitas, digamos, existen esos indicadores y hay más. Si ustedes se van a los protocolos únicamente basados en esto, pues hay pruebas de miedo al humano, otro no me acuerdo algunos más, pero existen. Básicamente piensen en tres cosas. Una cosa es en lo que me evalúas, lo que yo le doy y lo puedo aportar documentalmente. La otra es la forma en que yo lo doy y me lo puedes auditar visualmente. Yo puedo ir y puedo revisar y puedo contar los bebederos y tal, que eso ocurre en todo el mundo, esas auditorías que son muy comunes en Europa. Y tercero, yo puedo contar una proporción de animales que tengan alguna lesión, alguna enfermedad o algún índice de picoteo, alguna cosa que me indique que, por ejemplo, me dirían, bueno, y animales sin plumas o animales picados, bueno, pues eso me habla de densidades, me habla de manejo, me habla de disponibilidad de agua, me habla de otras razones causales que sabemos que tienen que ver con el canibalismo en aves. Ahora se sabe que, por ejemplo, el problema de la microbiota, que basa de una buena alimentación, puede ser un factor desencadenante también de canibalismo. Con lo cual, otra vez, los animales no obedecen a una sola causalidad para perder el bienestar animal, tienen muchas, con lo cual nuestros sistemas de aseguranza en la producción primaria de aves pues, tienen que ser afocados a ello. En algunos países habrá cosas muy por ejemplo, imagínense en Alemania, el 93% de las aves, 93, 96, se producen en campo. Pues ellos tienen sus propios problemas, que no son pocos, sobre los sistemas de valoración. ¿Vale? Entonces, con lo cual, habrá indicadores que como no tienen tanto intensivo, no sean útiles para ellos. Pero en general, para países como Colombia, México, etcétera, etcétera, lo que hay que desarrollar son indicadores que nos permitan ver en su amplitud el sistema, ¿no? Y no ser tan reduccionista. De acuerdo, claro que sí. Doctor, gracias a su cercanía con la academia, a su amplia experiencia en la academia, ¿dónde ubica usted el papel de este importante actor en todo lo relacionado con los procesos de transferencia de información, de conocimiento y comunicación en materia de bienestar animal, dirigidos no solo a la comunidad educativa, sino a la comunidad en general? Bueno, yo creo, vamos a hacer un poco de política, ¿no? Es política de la buena. Los profesores de universidad estamos obligados por legislación casi en todo el mundo a 3 labores sustantivas: investigación, docencia y difusión. Básicamente, la vida de un profesor, aunque pareciera un poco distendida, generalmente tiene esas 3 grandes complicaciones. Normalmente nos abocamos a dar clases, ¿no? La otra vertiente es hacer investigación, que es cuando no tenemos clases, podemos hacer algunos estudios. Y la tercera es difundirlos. Yo creo que en Colombia las vías de difusión de ciencia no suelen ser tan malas como se cree. Hay mucho investigador que difunde o que divulga. Y que lo haga por los caminos adecuados, eso es otra cosa. En la ciencia occidental, si bien en Europa, pues el deber ser de un científico es publicar en inglés. Y esto es en revistas indexadas, donde te revisan el artículo 2, 3 o 4 personas que no las conoces. Bueno, las puedes conocer, pero no sabes quiénes son porque es una evaluación ciega. Te hacen críticas al documento y ellos evalúan si lo que tú escribiste y plasmaste en ese documento es viable o no tiene viabilidad alguna. Con lo cual, pues muchos resultados son reyectados. Incluso si ustedes ahora que están con lo del COVID, bueno, todos que estamos con el COVID, sabemos que hay gente que, no sé, valoró una vacuna y que se detectó que hay problemas en la forma en que se valoró, pero que la revista, por algún caso, la publicó rápidamente, se les obliga a los científicos a retractarse de esos resultados. ¿Yo qué creo? Hemos cerrado. No estamos, yo por ejemplo he dicho muchas cosas y una vez, bueno, no sé, en un congreso hace tiempo en México alguien me dijo, bueno, todo eso que usted ha dicho está muy bonito y me gusta. ¿Y dónde lo puedo leer? Pues yo adentro dije, bueno, pues agarra mis 50 artículos o los 10 que tenía, los que sean, léetelos, ¿no? Era un irresponsable. ¿Cómo le pido eso a él? Él no tiene la obligación de leerse todas las cosas que hacemos.
tendríamos que darles los vínculos. Entonces yo hace unos años publiqué un libro de transporte, ¿no? Acá atrás. Y ese libro pues, recuperaba todo lo que yo había visto hasta ese tiempo y se publicó y dice bienestar animal, transporte y tal, y sus posibles aplicaciones. Entonces, ¿yo qué creo? Pues tenemos que hacer difusión, tenemos que, no solamente el científico ni el investigador tiene que hacer difusión, el gremio tiene que vincularse con los investigadores, con los extranjeros, pero también con los nacionales. Tiene que haber una apertura de datos, ¿no? Nosotros los investigadores, por ejemplo, no tenemos acceso a grandes poblaciones. Primero, porque a veces no podemos comprarlas todas. Segundo, porque requiere muchos años de trabajo para tener una población o una parvada o varias parvadas por algún efecto que queramos testar. Y entonces la alianza es natural. Yo tengo el expertise, tengo el conocimiento, sé que puedo ayudarte a obtener, no te voy a hacer gastar demasiado, ¿no? O lo asumimos y podemos sacar datos. Y entonces a veces es el momento, sí, pero me vas a venir a juzgar, vas a ver mis falencias, sí, pero si las muestras, si las veo, te puedo decir los riesgos, los puntos críticos de tu explotación y entonces cuáles son las posibles 4 o 5 hipótesis de que estás haciendo mal. Y en función de eso, tú puedes mejorar. Y si tú puedes mejorar, te puedes ahorrar plata. Y si te puedes ahorrar plata, esa plata ahorrada la puedes redireccionar a otros aspectos para mejoría de la empresa, tanto como para la capacidad de ahorro de la empresa como para, no sé, comprar jaulas nuevas, mejorar el sistema de agua, comprar un camión nuevo. Eso es lo que pasa. El bienestar animal se ha querido vender como forzosamente el mecanismo para ganar más dinero. Y muchas veces hay que entender lo que nos ayuda a ahorrar dinero. Un dinero que a veces no veíamos que se perdía. Y eso es lo que ese cambio en la concepción ha ido pasando con el tiempo. Entonces, yo creo que tiene que haber un intercambio entre ida e ida, y bueno, yo he hecho algunos estudios que sin las empresas hubieran sido imposibles llevar a cabo, ¿no? Entonces, tiene que haber esa alianza. Ahora, ¿cómo tendría que ser esa alianza? Bueno, pues normalmente mediante capacitación, mediante programas y convenios coordinados entre el gremio de productores con ciertos investigadores o corporativos de investigación o universidades, ¿no? Y esas sinergias son útiles, ¿no? Entonces, y eso le quitaría lo idealista a los investigadores, ¿vale? Y lo objetivista de los productores. Y se hace una simbiosis perfecta. O sea, yo ando idealizando cuántas gallinas, ¿no? Y ustedes me dicen, no, pero no puedes matar tantas gallinas, no puedes muestrar tantas. Y en ese momento nos juntamos. Y entonces, ¿qué se hace? Un óptimo rendimiento para hacer investigación útil para ustedes, útil para un investigador, porque explica y resuelve un problema social, ¿no? Bueno, un problema social, ¿sabes? Son un problema social porque generan dinero y porque generan ingresos y porque dan alimentos y tal. O sea, no quedémonos solamente en el tema veterinario, quedémonos en el siguiente. Si esa granja, no sé, en Cali no genera ingresos, pues no genera ingresos alrededor de las personas que viven de ello y con el entorno, ergo las tiendas, la gente que vive del comercio y de los insumos que tiene esa granja, pues ya no tiene dinero. Pues básicamente, fíjense cómo son las implicaciones, todo está contaminado, todo está encadenado, ¿no? De acuerdo. Sí, y es muy importante lo que usted menciona, porque esto también nos ayuda a construir en otros aspectos y a dar un poco más de conocimiento al público en general sobre lo que realmente nosotros hacemos. También funciona como un medio de comunicación para socializar, para comunicar qué es lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos y que esto de alguna manera o en gran medida está soportado adecuadamente. Desafortunadamente en Colombia no tenemos esta línea de investigación tan arraigada, tan desarrollada, o particularmente para la industria avícola, y esto es una limitante en tanto no tenemos esos datos, no tenemos ese análisis, esas conclusiones que nos permita demostrar realmente lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, bien importante lo que nos comenta. Voy a tratar de sacar 2 preguntas más, tal vez creo que en aras del tiempo, respetando pues
que este encuentro va hasta las 12 del día. Vamos a dar respuesta a un par de preguntas más, pero pues la intención es que otras que tenemos aquí relacionadas, pues las podamos más adelante conversar con el doctor Genaro y poder transmitir a la persona que nos hace esta pregunta una respuesta. Entonces, aquí hay otra pregunta en donde nos indican cuál es el futuro cercano con relación al corte de pico o despique. Y en general yo quisiera agregar acá también la pregunta de cómo abordar adecuadamente este término. Si hablamos de un corte de pico, si hablamos de un despique, si hablamos de un tratamiento, si hablamos de una corrección. Entonces, quisiera como aunar ese par de preguntas. Bueno, si ustedes agarran un libro de avicultura de los años 60, bueno, igual antes, ¿no? Pero yo me acuerdo de un libro que mi papá tenía muy antiguo, mi papá es veterinario, y entonces, pues, había un libro precioso de avicultura de corral y se refería siempre a despique, ¿no? Ese era el término. Hace algunos años, yo haciendo una consultoría, alguien me dijo, oiga, doctor, no diga despique, eso suena muy mal, porque aparte ya no lo hacemos. Y a mí claro, entonces, imagínense los investigadores que nos sentimos así como intocables. Y entonces yo me puse a ver, y es verdad, lo que estamos haciendo es una corrección de pico. ¿Qué pasa con la corrección de pico? Puede haber correcciones exacerbadas, malas para el animal, por supuesto. Una corrección de pico mal llevada, pues puede causar un dolor agudo y crónico. El tema no es, básicamente con las mutilaciones en los animales, que es como se le llaman, que es castración, ombligo, bueno, castración, orejas, colmillos en otras especies, eso se le llaman mutilaciones. Esas mutilaciones tienden a ser reguladas por la legislación. En muchos casos son toleradas porque se considera que su uso es imprescindible para la producción animal. Entonces, es verdad que estas técnicas que se llevan a cabo, pues se llevan a cabo por una sencilla razón, por las densidades que tenemos, las altas densidades que mantenemos en la producción industrial, ¿no? Y segundo, pues porque los animales, como parte de sus sistemas motivacionales social, pelean más en algunas circunstancias, ¿no? Y pelean más, pues porque o faltó agua, o hubo mucha comida, o hubo poca comida, o un bicho monopolizó la comida, o se cayó el comedero y se perdió toda esa comida, y entonces, bueno, ahí el acceso al alimento se vuelve bien jerárquico. Entonces, nosotros hemos hecho eso. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos sistemas ecológicos que no todos usan pico íntegro. Algunos sí, pero algunos siguen manteniendo la rectificación del pico, y es básicamente porque las aves son muy territoriales y tienden a tener agresividad. Entonces, ¿cómo hay que comunicarlo? Como lo que es. O sea, yo doy una clase de avicultura a los alumnos de primero aquí en la facultad, y se los cuento pues porque tiene un par de semanas que lo hice, y la gente entra a estudiar veterinaria, el 90% de los alumnos aquí son mujeres, y no quieren saber nada que no tenga que ver con perros y gatos. Nosotros les damos un gallo, una gallina, los agarran, les enseñan todas las técnicas de sujeción, manipulación, no sé cuánto, y se les muestra que hay espolones, y se les muestra que hay picos, se les hace que toquen los picos, ¿no? Que entiendan que es un producto de la evolución y que tiene que ver con un ornamento para conseguir hembras y para defenderse de otros. Y esto básicamente lo entienden. Y bueno, si ahora imagínate, si esas cosas las tiene en un sistema donde eso puede volverse peligroso, como los cuernos de una vaca, pues lo que hay que hacer es controlar el tamaño. Y ya está, ¿no? Ahora, ¿con qué hay que hacerlo? Pues con método, con técnicas. Y por supuesto que las técnicas hace 20 años ya no se usan ahora. Bueno, sí, pero en su momento respondieron a una necesidad, y la ciencia es cambiante, pues siempre hay nuevas cosas, ¿no? Y en este sentido, doctor, la tendencia o el futuro de esta práctica, o por lo menos con lo que refiere a Europa, mucho se ha entendido que la intención es no realizar este tipo de corte o de rectificación del pico, pero de lo que usted de pronto puede conocer, ¿hacia dónde se está moviendo esta práctica? Bueno, justamente quien regula todo esto en Europa se llama EFSA, que es la Autoridad Alimentaria Europea. La EFSA está en Parma,
y ustedes saben que las leyes en bienestar animal, o todas las leyes que se hacen en Europa, pasan primero por una encuesta que se hace siempre, que se llama el famoso Eurobarómetro. Hay Eurobarómetro para todo, para medir percepciones sobre natalidad, mortalidad, para bienestar animal, para zapatos, para mil cosas, ¿no? El Eurobarómetro lo toma la Comisión Europea, que es el máximo órgano, y la Comisión Europea, de acuerdo al actor indicado, le dice, oiga, mire, la gente está preocupada por el despique en aves, ¿no? O el despique, la notificación de pico en aves. Tenga. Entonces, la EFSA está obligada por ley a convocar a un panel, que duran más o menos 2 o 3 años cada panel. Se seleccionan expertos que no tengan conflictos de interés. Son muy rigurosos en eso porque ha habido problemas con ello. Y esos expertos están reunidos durante 3 años, una vez mensual. Tienen que ir a Parma o ahora se hacen virtuales algunas, discutiendo todos los puntos. En este caso, en este momento, yo les cuento todo esto de ustedes, toda esta carreta, un algo muy sencillo. Y es, en este momento se está discutiendo eso en el foro que se llama, es el panel, es un panel muy grande y se llama el panel del tenedor, bueno, se llama de la granja al tenedor. Ese es el nombre en inglés, ¿no? Y de Fantofor. Y básicamente tiene 3 grupos de trabajo. Fíjense cómo es estratégico. Se va a mover, se va a volver a cambiar la ley de bienestar animal. O sea, ya todos los cambios que ustedes han sabido con Europa, vienen los nuevos cambios. El primer cambio es en la producción de aves para huevo y para carne. El segundo grupo es producción de terneros jóvenes procedentes de sistemas lecheros. Y el tercero es cerdos, y ahí viene castración. Y el cuarto es transporte, y el transporte tiene 2 grupos de trabajo. Un grupo de transporte en contenedores para aves y conejos, y el otro para transporte de ganado normal. Esos son los 4 ítems de ahora, y se está trabajando en ello, se está discutiendo en ello. ¿Qué se está discutiendo? Son científicos con datos, se tiene un equipo de buscadores que no son, bueno, que son gente especialista en bibliografía, bibliotecarios. Ellos ponen toda la información y los científicos la van seleccionando y van sacando escenarios. La ley en Europa se está haciendo por escenarios. Yo estoy en un grupo que es el de transporte y estamos por escenarios. Yo estoy trabajando en un escenario y el escenario lo que predice son la escena en la que pasa ese problema de bienestar animal, las consecuencias en el bienestar animal y la cadena de riesgos que las alimenta. Si ustedes me dicen, bueno, la doctora Linda me pregunta esto, sí, están en eso. ¿La tendencia cuál es? Pues no lo sé porque tiene que salir el resultado. Esa política tiene que estar en 2022. En enero de 2022 se publica. Ustedes las pueden consultar gratuitamente. Se llama EFSA Journal y ahí encuentran, acaba de salir la de sacrificio para aves y la de sacrificio para vacuno. Eso se llaman opiniones científicas y esas opiniones científicas se le dan a la Comisión Europea y la Comisión Europea las consensa, las pelea y las hace con todos los políticos y los empresarios y tal, y de ahí salen las famosas leyes. Ya, perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Desafortunadamente por el tiempo debemos dejar hasta aquí la ronda de preguntas, pero pues nuevamente reitero a todos los asistentes y específicamente a quienes realizaron algunas preguntas adicionales que pues trataremos de darles respuesta posteriormente, seguramente de manera escrita, pues para poder tener realmente un concepto más claro de lo que quisimos abordar durante esta charla. De antemano, muchísimas gracias, doctor, por su colaboración. Sabemos que tenemos una diferencia horaria bastante amplia con España. No es tan tarde aún allá, pero pues que usted tiene algunos otros compromisos. Muchísimas gracias y a todos los asistentes, reiterarles que próximamente estaremos enviando más información con relación al curso que desarrollaremos para el año 2021, en el que pretendemos afianzar algunos conceptos, ampliar el conocimiento que nosotros tenemos en materia de bienestar animal. Hay muchas dudas al respecto, poco se ha hablado del tema en el país, poco se ha investigado y queremos empezar
a entender más este concepto, a afianzarlo de acuerdo a nuestras condiciones también de país y a cómo en un análisis integral podemos buscar herramientas o estrategias que nos permitan generar una mayor comprensión y quizás nos dé luz para tomar algunas medidas o algunas acciones en favor del bienestar de nuestros animales, que por demás sabemos que, aunque nunca lo hemos llamado así, ya lo hemos venido trabajando, pero seguramente habrá cosas también por hacer y por mejorar. Entonces, a todos muchísimas gracias por su participación. Doctor, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos.